Muy buen día. Para empezar, me disculpo porque no he subido videos ni de matemática ni de física que dije que lo iba a hacer. En recompensa, pues voy a grabar este video, lo cual va a abarcar todo el control de lectura del día de hoy de física, lo cual inicia con el capítulo número 2. El capítulo número 1 no voy a subir videos debido a que solo son reglas que ustedes deben de memorizarse, deben de aprenderse, por lo tanto no voy a subir un video, sino que voy a subirles un documento donde estén las reglas y las tablas que se deben de aprender, ¿no? Entonces, vamos a empezar. El capítulo número 2 trata acerca de vectores y escalares, ¿ok? Y es quizás uno de los temas más importantes, o por lo menos yo lo considero uno de los temas más importantes que se dan en física, dado que sientan la base de todo lo que es la física. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un vector y un escalar? Si bien es cierto, ambos poseen un valor numérico, ¿ok? Ambos poseen un valor numérico y es verdad que ambos poseen eh, una unidad, las unidades que vieron en el capítulo número 1, unidades físicas, tales que pueden ser metros, metros por segundo, kilómetros por hora, amperios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ambos poseen tanto un valor numérico como una unidad física, tanto los escalares como vectores. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces que existe entre vectores y escalares? Sencillo. Los vectores poseen algo que los escalares no, que es la dirección. Muchos de ustedes habrán estudiado en matemáticas que un vector como tal tiene magnitud, dirección y sentido. Cuando yo hablo de dirección, yo estoy abarcando lo que ustedes vieron en el colegio como dirección y también al mismo tiempo el sentido. O sea, el sentido va a estar dentro de la dirección. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los vectores más usados dentro de la física en el nivel que vamos a estudiar en este mini curso? Bueno, los vectores más usados vamos a empezar. Van a ser tres vectores que abarquen la cinemática y un vector que abarca la dinámica. Los tres vectores que abarcan el área de cinemática, que es el siguiente capítulo, van a ser el vector desplazamiento, ¿ok? También vamos a estudiar el vector velocidad y también vamos a estudiar el vector aceleración. Un vector que no forma parte de la cinemática, pero sí de la dinámica, es el vector fuerza. Cabe recalcar que dentro del vector fuerza puede darse el vector de la fuerza normal, la fuerza centrípeta, la fuerza del peso, una fuerza externa, la tensión, etc. Cada uno de estos vectores tiene su unidad. Por ejemplo, el desplazamiento se mide en metros, la velocidad metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado y la fuerza se la medirá en newtons, acorde al sistema el SI, el Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Ahora, no hay que equivocarnos al momento de que nosotros hablamos de escalares. Cuando nosotros hablamos de los escalares más usados en el área de la física en este nivel, estamos hablando de ciertos escalares. Por ejemplo, el escalar que se parece al desplazamiento pero no lo es distancia. También tenemos un escalar llamado rapidez y también tenemos al escalar llamado tiempo. Estos son los usados en cinemática. Ahora, escalares que ustedes también deberían de conocer, por ejemplo, el trabajo mecánico, las energías, ¿ok? Son todas las energías y todos los trabajos son considerados escalares. La masa también es considerado un escalar. Ahora bien, dando esta pequeña introducción, nosotros deberíamos entender o por lo menos tratar de comprender cómo se representa un vector. Cómo se representa un vector, ¿ok? Ahora, para poder determinar cómo se representa un vector, vamos a empezar nosotros primero por las representaciones gráficas, ¿ok? La representación gráfica. ¿Cómo se representa gráficamente un vector? Pues un vector se lo va a representar como un segmento de recta que termina en punta de flecha. Simplemente eso, un segmento de recta que termina en punta de flecha. Ahora, datos importantes acerca de este vector que yo voy a llamar vector A. Bueno, el largo de este vector, el largo del segmento, te indica visualmente qué tan grande es el vector. Representa
lo grande o pequeño que es el vector. Lo grande o pequeño que es el vector. ¿Ok? ¿Qué es el vector? Ahora, ¿qué es? Me salté una letra, el vector. Ahora sí. Ahora, jóvenes, ¿qué significa que sea lo grande o pequeño que es el vector? Representa el valor numérico. ¿Ok? Eso representa el vector. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo este vector que tiene esa dirección y tengo este vector que tiene la misma dirección, ¿ok? Vamos a tratar que le dé la misma dirección, ahí más o menos. Yo sé que no está perfecto, pero yo voy a decir, ¿sabes qué? Tienen la misma dirección. Este es un vector B1, este es un vector B2, ¿ok? Ahora, estos dos vectores podrán tener la misma dirección, pero yo veo visualmente que la magnitud del vector B1 es menor que la magnitud del vector B2. ¿Qué significa magnitud? Bueno, esta representación, estas barritas, se las leen como magnitud, pero también le damos el valor, el nombre, perdón, de norma, también le damos el valor de módulo. Cualquiera de estas palabras significan lo mismo. Magnitud, norma, módulo, valor numérico del vector significan lo mismo. Y en una representación gráfica lo que te indica es quién tiene mayor o menor magnitud. Ahora, la dirección en un método gráfico, la dirección la vemos hacia, bueno, la dirección la vemos en el punto al que está dirigido el vector. Al que está dirigido el vector. Carlos, ¿a qué te refieres? Bueno, mire, cuando tú quieres saber hacia dónde está dirigido un vector, tú vas a ver la punta de flecha. ¿Ok? Esto es lo que te va a indicar hacia dónde apunta el vector. Hacia dónde apunta, esa es su dirección. ¿Ok? En un método gráfico no involucramos valores, no involucramos números, porque solamente tenemos un esquema de lo que está pasando. Dato importante que tú debes de recordar, los vectores no van a estar a escala. No van a estar a escala. ¿Qué significa que no estén a escala? Que no es necesario que tú tengas una regla, un graduador para poderlos dibujar. Con que tú lleves una norma de lo que estás haciendo, o sea, una pequeña dinámica de lo que estás haciendo, estará correcto. Por ejemplo, si yo digo que hacia arriba es el norte y quiero un vector al norte, no voy a dibujarlo hacia abajo. Sería un poco ridículo, ¿verdad? Si el norte está para arriba, dibujaré un vector para arriba y dependiendo de si es muy grande o muy pequeño, lo dibujaré el vector, ¿no? Ahora bien, también tenemos sumas por medio del método gráfico. Sumas por medio del método gráfico. Medio de un método gráfico. De un método gráfico. ¿Ok? Cuando tenemos sumas por métodos gráficos, de hecho tenemos dos métodos gráficos, pero me refiero a cuando se están dibujando los vectores. Cuando tú estás dibujando vectores y tienes cierta cantidad de vectores, tú puedes sumarlos, adicionar estos vectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Miren, yo voy a dibujar tres vectores aquí. Un vector, ahí, otro vector acá y otro vector por acá. Ya está. Para mí esos son tres vectores. ¿Ya? Yo les voy a dar cualquier nombre. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Este es mi vector V1, este es mi vector V2 y este es mi vector V3. Perfecto, ya tengo tres vectores. Cuando yo puedo sumar o restar vectores por método gráfico, ¿ok? Vectores por método gráfico. Método gráfico. ¿A qué te refieres con sumar o restar vectores por método gráfico? Cuando tú vas a sumar o restar vectores por método gráfico, tú debes escoger uno de los métodos y existen dos. ¿Cuáles son? Primero, método del polígono cerrado. Método del polígono cerrado. ¿Ok? En lo personal, yo solamente le digo método del polígono. Ya la palabra cerrado es un poquito redundante considerando la dinámica de este método, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar el método del polígono cerrado? Aquí te voy a escribir cómo se trabaja. Para sumar vectores por medio del método del polígono cerrado, se debe cumplir lo siguiente. Primero,
deben ubicarse los vectores de manera que donde termina uno, inicia el siguiente. Inicia el siguiente. Muy bien. Y la regla número 2 me dice a mí, la resultante será un vector que iniciará donde inicia el primero de todos los vectores ubicados y terminará donde termina el último de todos los vectores. Muy bien. Esa es la regla, es bastante sencilla, es bastante simple, no hay cómo confundirse, no hay cómo disvariar. Vamos a copiar estos vectores rápidamente, control C, venimos aquí, control V. Yo tengo estos tres vectores y yo ya sé que estos vectores se llaman V1, V2 y V3. Muy bien, V1, V2 y V3. Muy bien, y V3. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen, oye, yo quiero la resultante y que este vector resultante sea el resultado de operar V1 más V2 más V3? ¿Qué pasaría? Bueno, aplico la regla. Como dato curioso, el método del polígono te permite sumar cuantos vectores tú quieras. ¿Quieres sumar 3 vectores? Suma los 3 vectores de golpe. ¿Quieres sumar 5 vectores? Suma los 5 vectores de golpe. No necesitas hacer muchas operaciones, solamente una. De la siguiente manera. Si yo quiero sumar V1 más V2 más V3, yo puedo copiar primero V1, luego copio a V2 y posterior copio a V3. ¿Ok? Ahí estarían copiados los vectores. Carlos, ¿es obligatorio ese orden? No. Como dato curioso, una de las propiedades de la suma entre vectores me dice a mí que existe la propiedad conmutativa. ¿A qué me refiero con la propiedad conmutativa? Si la resultante es igual a V1 más V2 más V3, ¿ok? También yo puedo decir que la misma resultante puede ser V2 más V1 más V3, ¿ok? Es decir, el orden de cómo tú sumes los vectores no va a cambiar en nada el resultado. Una segunda propiedad es la propiedad asociativa, ¿ok? La propiedad asociativa es lo que me dice a mí, ¿sabes qué? La resultante puede ser V1 más V2 más V3. Pero yo puedo representar a esta resultante como V1 más V2 y después sumarle a V3, ¿ok? Estas propiedades quizás tú ahorita no le veas mucho sentido, pero te doy mi voto de confianza con que la vas a usar en algún momento. Por ejemplo, en este caso, ya tengo ubicado V1, V2, V3. Bueno, la resultante va a ser un nuevo vector que inicia donde inicia el primero y termina donde termina el último de esos vectores. Ese sería mi vector resultante. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero demostrar la propiedad conmutativa, yo puedo sumar a V1, posterior sumar, miren, a V3 y posterior sumar a V2. Teóricamente mi problema no debe cambiar. Mira, yo puedo usar el mismo vector y decir que es la resultante. ¿Ves? Por lo general se consideraría de buena práctica vectorial que tú dibujes un polígono. Si yo pongo este modelo que anteriormente estaba, no se ve un polígono bien definido, si ustedes se dan cuenta, como que, entonces yo voy a dejarlo en este orden. ¿Ok? Yo voy a dejarlo para que se vea bonito el polígono, simplemente porque se vea bonito, no es obligatorio. Para que sea bonito voy a decir, ¿sabes qué? Los vectores van a estar ubicados de esta forma. Es decir, para mí, este va a ser mi vector V1, este de aquí va a ser mi vector V3 y este de aquí va a ser mi vector V2. Y este de aquí va a ser mi vector resultante. Si te das cuenta, se aplican las reglas que te dije anteriormente. ¿Cuál era la primera regla? Deben ubicarse los vectores de tal manera que donde termina uno inicia el siguiente. Sí, mira, donde termina V1 automáticamente inicia V3. Donde termina V3 automáticamente inicia V2. Y donde termina V2 pues ya no pongo nada más porque no hay más vectores. Si hubiera más,
los coloco donde termina V2, donde termina ese vector, inicia otro y así sucesivamente. En este caso porque no los hay. ¿Qué me dice la segunda regla? La resultante será un vector que iniciará donde inicia el primero de todos los vectores ubicados y terminará donde termina el último. En este caso, el primer vector es V1. Entonces, va a iniciar, mi vector obligatoriamente va a iniciar donde inicia V1. En este caso, ¿cuál es el último? V2. Entonces, mi vector resultante debe terminar donde termina V2. Y listo. Eso sería todo. Ese sería mi vector resultante. Ahora, el siguiente método es el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Del paralelogramo. Muy bien. El método del paralelogramo lo que me dice a mí es, ¿sabes qué? Tú puedes tener los mismos vectores y toda la vaina y lo puedes sumar. Vamos a ver cómo se hace, que es lo interesante, ¿no? Vamos a definir las reglas. Para poder sumar vectores por medio del método del paralelogramo, debemos tener en cuenta que solo podemos operar de 2 en 2 vectores. Carlos, ¿a qué te refieres? Yo no entender. Bueno, lo que te estoy diciendo aquí es que si tú tienes más de 2 vectores, no los vas a poder operar de una sola vez, tal como lo hiciste con el método del polígono. En el método del polígono yo tenía 3 vectores y pude operar los 3 vectores en una sola operación, un solo gráfico y se acabó. Acá no. Para poder sumar por medio del método del paralelogramo, yo debo entender que solo puedo hacerlo de 2 en 2. No puedo sumar 3, 4, 5, no lo puedo hacer directamente. ¿Ok? Y para hacerlo debo seguir las siguientes reglas. Primera regla, los dos vectores que vayamos a usar deben iniciar en el mismo punto. ¿Ok? Repito, los dos vectores que vayamos a usar deben iniciar en el mismo punto. A diferencia del método del polígono, que los vectores no se ubicaban en el mismo punto, sino que donde terminaba uno, iniciaba el siguiente. Terminaba uno, iniciaba el siguiente. Acá ya no. Acá los dos vectores que podemos operar, porque solo pueden ser dos, deben iniciar en el mismo punto. Siguiente. Debemos trazar las líneas paralelas a dichos vectores con la finalidad de formar un paralelogramo. De ahí el nombre, método del paralelogramo. La tercera regla es, la resultante será un vector que inicia donde iniciaron los dos vectores y terminará donde se cruzan las líneas paralelas. ¿Ok? Esas son las reglas, eso es lo que yo debo aprender, eso es lo que yo me debo de memorizar. Viéndolo en un ejercicio vamos a usar los 3 mismos vectores. Miren, ahí, perdón. Control C, ya, muy bien. Y acá, control V. Muy bien. Miren, tenemos los 3 mismos vectores, solamente que aquí voy a tener un problema. ¿Cuál es mi problema? Que no los voy a operar los 3 de golpe. No voy a poderlo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar de 2 en 2. Esto va a ser V1, esto va a ser V2 y esto va a ser V3. Muy bien. Yo sé que mi resultante es V1 más V2 más V3. ¿Ok? Yo aquí debo aplicar la propiedad asociativa, es decir, y puedo aplicar la conmutativa, es decir, puedo sumar los dos vectores que a mí me den mi gana. Puedo sumar, por ejemplo, V1 más V2 y luego sumar V3. Es decir, esta operación me va a dar una resultante 1 y esa resultante 1 pues le sumaré un V3. O también podría sumar V1 con V3 y después sumarle V2. O sumar V2 más V3 y después sumarle V1. Ya eso depende de ti. Eso depende de cómo a ti se te haga más fácil, cómo tú quieras operar. ¿Ok? En este caso, para no dar muchas largas, voy a sumar V1 con V2. Entonces empezamos, miren. Tenemos a V1 aquí, tenemos a V2 acá. Muy bien. Aquí yo voy a tener mis vectores. ¿Ok? Muy bien. Ahí están. Yo sé que esto para mí va a ser V1,
y esto para mí va a ser V2. Yo voy a trazar unas líneas paralelas, pero con un poquito de trampa. ¿Por qué con un poquito de trampa? Porque voy a usar la regla. Ahora, Carlos, no uses la... Ay, ¿qué pasó? No uses la regla, que no sé qué, que ni sé cuánto, que por aquí, por acá. Bueno, si no quieres usar la regla, si quieres que te salga un poquito mejor, trata de hacerlo en una hoja de cuadros. Por ejemplo, en este caso, ahí estaría mi primer vector. ¿Sí ven? Ahí estaría mi primer vector. Miren, así sería. ¿Ven? Me diría 1, 2, 3, 4 unidades. Mira, de aquí hasta acá hay 1. De aquí hasta, perdón, 3. 3 unidades me diría. 1 y 2. Uy, estoy más loco. 1, 2, son 2 unidades. Me disculpo, joven. Entonces, desde aquí yo voy a decir que mide 2 unidades. Y voy a dibujar aquí la paralela, mira. Dibujo aquí la paralela. 1, 2. Hasta aquí es la paralela. Ya estaría. Esa sería la línea paralela, miren. Esa es la línea paralela a quién? A V1. ¿Ok? Si medía 2 unidades. Sí. Sí mide 2 unidades. Muy bien. Ahora, vamos a dibujar a V2. Yo sé que más fácil hubiera sido copiar los vectores y pegarlos, pero quisiera que ustedes vean bien cómo se... No, bueno, ya no lo voy a hacer con regla, ya me dio pereza, no les voy a mentir. Entonces voy a copiar el vector, pero no como vector, sino como una línea, mira. ¿Qué pasó? No se dibujó la línea. Ahí se dibujó la línea, no sé por qué no se dibujaba. Lo siento, jóvenes. Todo esto ustedes van a ver porque yo no recorto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo mover? No sé por qué no los puedo mover, jóvenes. Pero... ya, ahí sí. No sé qué pasaba. Se puso lenta la computadora por un momento. Pero bien, en fin. Aquí estaría V2 y yo lo voy a ubicar aquí, miren. ¿Cómo se ubican los vectores? Punto importante. Las líneas paralelas, si tú dibujas la línea paralela a V1, la dibujas desde el final del vector V2. Si tú quieres la paralela del V2, tú la dibujas al final de V1. ¿Por qué? Porque ahí dibujas un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura de 4 lados. Entonces yo con esas líneas paralelas debo dibujar una figura de 4 lados. Ahora bien, aquí yo voy a trazar la resultante V1 con V2, que vendría a ser un vector. El vector resultante viene a ser un vector que inicia donde inician los dos vectores y termina donde se cruzan las paralelas. Es decir, ese sería mi vector resultante. Este sería mi vector resultante 1. ¿Ok? Porque para mí esto me va a dar una resultante 1. Pero yo no quiero solamente V1 con V2. Yo quiero V1 más V2 más V3. Entonces voy a copiar este vector. Miren, voy a copiar este vector y lo voy a pegar acá. Muy bien. Este ya lo sumé, este ya lo sumé y solo me interesan estos dos vectores ahora. Muy bien, chéverísimo. Ahora, mira, esto va a ser mi vector V3 y esto va a ser mi vector resultante 1. Ahora, para aquellos que no entienden, yo sé que mi vector resultante es V1 más V2 más V3, ¿ok? Pero yo ya sumé V1 con V2, esto me dio una resultante 1. Entonces, ¿qué me hace falta? Sumar V3. Al sumar estos dos vectores, ya voy a obtener la resultante que me piden. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo se hacía? Ya sabemos. Ubicamos los vectores de manera que ambos inicien en el mismo lugar. Miren, ubicamos los vectores de manera que ambos inicien en el mismo lugar. Ya estarían. Ahí están iniciando en el mismo lugar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora sí voy a copiar los vectores simplemente. Ubicar las paralelas de los vectores de manera que donde termina uno, miren, tengo que ubicar la paralela. Mira, aquí terminó V3, ahí coloco la paralela de R1. ¿Ven? Para aquellos que no entienden lo que estoy haciendo, ya les voy a dar nombre para que sea más creíble. Esto sería R1, esto sería V3. Esto sería la paralela de V3 y esto sería la paralela de R1. Le pongo ese apóstrofe para que tú entiendas que no es el vector V3, que no es el vector R1, sino que son sus paralelas. Y la resultante va a ser un nuevo vector que inicie donde inicien los dos y termine donde se cruzan las paralelas, es decir, hasta este punto. Ese va a ser mi vector resultante. Yo lo voy a poner, yo lo voy a poner de esta forma. Muy bien, este sería mi vector resultante. Ahora,
pasó? Siguen con eso de cuentagotas. Ya, ahora sí. Ahora, control C, control. No lo puedo seleccionar. No sé qué le está pasando a mi mouse ahorita. Pero en fin. Vamos a seleccionarlo así para ver si puedo. No, no me deja. Bueno, en fin. Este vector resultante, que no lo puedo mover, no sé por qué, debería ser igual a este vector resultante que está acá. Miren, yo lo voy a pegar acá. Y si se dan cuenta, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo. Carlos, ¿por qué es el mismo? Porque son los tres mismos vectores. Entonces, esto es lo que te van a evaluar en tu control de lectura, que me quedé picado, no sé por qué no puedo mover los mis vectores, pero en fin. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Esto es lo que te van a evaluar en este control de lectura. Es lo que tú tienes que saber acerca del método del polígono, es acerca de lo que tú tienes que saber acerca del método del paralelogramo. Ahora, una pequeña síntesis para este video va a ser la siguiente. Primero, preguntas que te podrían salir en tu control de lectura. Primero, al sumar vectores, al sumar o restar vectores, ¿ok? Vectores por medio de los métodos estudiados, que son método del polígono y paralelogramo, estudiados, ¿ok? Implica usar cálculos, usar o realizar cálculos, realizar algún tipo de cálculo, verdadero o falso, algún tipo de cálculo. Si son métodos gráficos, ¿acaso tendrán que realizar algún tipo de cálculo? La respuesta es falso. No debemos de usar cálculos. No implica usar cálculos o realizar cálculos. ¿Ok? No implica realizar cálculos. ¿Por qué? Porque son netamente gráficos. No tiene nada que ver ningún tipo de operación adicional. ¿Ok? Por eso se llaman métodos gráficos. Segundo, bueno, como dato curioso, yo quiero que ustedes sepan lo siguiente. Cuando vayas a sumar o restar vectores, ¿ok? O restar vectores en que sean más de 2, ¿no? Aquí te voy a poner más de 2 vectores, ¿ok? Vas a usar el método del polígono, ¿ok? ¿Por qué vamos a usar el método del polígono? ¿Por qué nosotros necesitamos recordar esto? Fácil, porque el método del polígono, tú puedes sumar cuantos vectores tú quieras al mismo tiempo, no te va a afectar en nada. Sin embargo, el método del paralelogramo, como ya vimos, para sumar los tres mismos vectores tuvimos que hacer varias operaciones teniendo una complicación de hecho. Ahora, la complicación fue mía, ¿ok? No suya. ¿Cuándo vamos a usar entonces el método del paralelogramo? Para realizar productos, esto es un spoiler, para realizar productos entre vectores, los vectores, estos deben ubicarse por medio del método del paralelogramo, ¿ok? Del paralelogramo. Esto es como un pequeño spoiler de lo que tú vas a hacer, pero es para que ya lo vayas sabiendo. Ahora, refinamos. ¿Cuántos vectores puedo sumar por el método del polígono? Cuantos vectores yo quiera. ¿Cuántos vectores podemos sumar al mismo tiempo por método del paralelogramo? De 2 en 2. Date cuenta que puedes sumar cuantos vectores quieras por el método del paralelogramo, pero la condición es que sea de 2 en 2. ¿Cuándo vamos a usar el método del polígono? Lo vamos a usar cuando tengamos diagramas vectoriales. ¿Qué son diagramas vectoriales? Esquema, dibujos donde hay muchos vectores. ¿Cuándo vamos a usar el método del paralelogramo? Cuando vayamos a realizar productos entre vectores. ¿Ok? ¿Tienen que intervenir cálculos matemáticos al momento de sumar por método gráfico? No, no tienen que intervenir cálculos matemáticos.
El sentido está dentro de la dirección. ¿Qué es un vector? Es una unidad física, es una magnitud física que tiene magnitud y dirección. ¿Ok? Adicional sus unidades de medición física. ¿Y qué son escalares? Son pues números matemáticos que tienen su unidad física, pero que no representan como tal algo más allá de un trabajo, una energía. ¿Ok? Los vectores más usados, desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. ¿Cuáles son los escalares más usados? Distancia, rapidez, tiempo, trabajo, energía y masa. ¿Ok? Esto es importante que tú lo sepas para tu control de lectura del día de hoy. Este es mi pequeño granito de arena del día de hoy. Trataré de sumar videos con ejercicios, así que esténse atentos, jóvenes. Muchas gracias por compartir el canal, muchas gracias por ver mis videos. De todo corazón estoy haciendo esto para que ustedes puedan repasar. Así que, chao, chao. Lávense las manos, tomen agüita, pórtense bien, que nada les cueste y si Dios quiere y lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.